¿Todos? ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Es bueno estar con ustedes, compartiendo otra vez. Este, y ¿se acuerdan en qué libro empezamos a leer? Primera de Pedro, la Biblia, bueno, ¿qué carta? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Vayan buscando Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Ha pasado tiempo, cuando a un predicador le toca así el tiempo, a veces tiene un reto de centrarse en lo que habías preparado, porque empieza, me acordé que hace 3 semanas vi esto, ya hace 4, esto, ya hace... Entonces voy a hacer el esfuerzo de centrarme, apegarme al plan. Pero es bueno, ¿no? Que el Señor esté hablando, que el Señor nos ministre, nos capacite, nos redarguya a través del Espíritu Santo siempre. Amén. Y esa es la bendición que como hijos de Dios todos tenemos. Amén. ¿Ya están ahí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos a 13, versículo 13. Y quisiera hacer una remembranza de nosotros como individuos, como personas, inmersos en una sociedad. Estamos rodeados de normas, estamos rodeados de reglas por todas partes, de procedimientos para lo que tú pienses, siempre hay un procedimiento. Cuando no seguimos el procedimiento, la regla, la norma, la legislación, siempre hay una consecuencia, ¿verdad? Desde lo más simple hasta lo más complejo. Existe una frase ahí en latín que dice dura lex sed lex. ¿Alguien la ha escuchado? La ley es dura, pero es ley, ¿no? Eso es indiscutible. A veces la ley o ciertas legislaciones son pesadas para poder cumplirse, pero al final se tienen que hacer sí o sí. Y por lo tanto, como ciudadanos, como personas inmersos en esto, pues es obligatorio, ¿verdad? Cumplir dichas leyes, respetarlas, llevarlas a cabo. Y mira algo que nosotros como hijos de Dios, además de todas las demás personas, como hijos de Dios, el Señor estipula en su palabra un montón de instrucciones, que más allá de ganarnos el cielo con el cumplimiento de las mismas, porque somos salvos por gracia, gracias a Dios, sí trae muchas bendiciones, ¿verdad? El poder decir, soy hijo de Dios, y el ser cuidadoso de las instrucciones que Dios me da, acarrea bendición para mi vida. A pesar de que puedes decir, híjole, son duras, pero la palabra también nos dice algo importante, que ningún mandamiento, ningún principio que el Señor nos otorga como hijos es gravoso. Es decir, a diferencia de la ley, vino el mes de enero, pagar impuestos, prediales, agua, un montón de cosas, y justo en plena cuesta de enero, y entonces, ¿qué ocurre? Pues la gente dice, qué carga, ¿no? Qué dificultad. A diferencia de todo eso, dice que la palabra, cada instrucción que Dios nos da, cada instrucción que Dios prepara, son llevaderas, son buenas, agradables, son perfectas para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vemos de toda la gama de instrucciones que el Señor nos da, tenemos que prestar atención a una en particular, y justamente aquí en Primera de Pedro la describe. Y esta instrucción es así: sed santos porque yo soy santos. Y con esta instrucción vamos a pedir al Señor que nos ayude a discernir el día de hoy su palabra. Amado Dios, damos muchas gracias por la bendición que tú nos das para estar congregados una vez en tu nombre, en medio de la congregación, Señor, para alabarte, para bendecirte, Señor. Padre, prepara nuestros corazones, Señor, en esta tarde. Ayúdanos a que tu palabra haga un eco dentro de nosotros, de tal manera que mueva esas fibras sensibles, esas fibras duras, Señor, dentro de nosotros. Y a través del poder de tu palabra, Señor, que podamos ser renovados, que podamos ser exhortados, perfeccionados conforme a tu bendita y gloriosa voluntad, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo en esta tarde nos dé discernimiento de tu palabra, que no lo hagamos con nuestro entendimiento, que no lo hagamos con nuestra fuerza o en nuestra carne, porque tarde que temprano se olvida, tarde que temprano claudicamos, sino que sea con el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Rogamos bendición para cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que tú con un propósito especial los has traído, Señor, y que
esta palabra tuya, Señor, nos dé aliento, nos dé sustento, Señor, como lo necesitamos día con día, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Amén. Entonces vamos a empezar este llamamiento a una vida santa. Primero tenemos que entender que es una instrucción. ¿De quién viene esa instrucción? Del Señor. Y la deja por escrito. ¿Cuántas veces nosotros tenemos algo que hacer y lo tratamos de recordar, pero la memoria juega a veces un mal papel y se nos olvida? Y entonces, para que no se nos olvide, ¿qué hacemos? La escribimos. Entonces Dios sabía nuestra conducta intelectual y dice, todas las instrucciones se las daré por escrito. Entonces no hay pierde que puedas decir, se me olvidó, todo está ¿dónde? En su palabra, y aquí está estipulado lo que debemos vivir y cómo debemos vivir. Y Dios lo estipula con un propósito. Te decía, más allá de que alcance salvación, como algunos creen, las obras no nos dan salvación, ¿verdad? Pero porque la tenemos por gracia, es un regalo de parte de Dios, sin merecerlo lo tuvimos, pero entonces ¿para qué son las instrucciones si ya soy salvo? ¿Para qué tengo que tener una vida en santidad si ya soy salvo? Pues vamos a descubrir ese propósito de parte de Dios. Y vamos a empezar, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, el 16 culmina con esta instrucción, por si no te quedó claro, en el 15 dice, porque escrito está, ¿cómo dice? Todos juntos. Sed santos porque yo soy santo. A ver otra vez. Necesitará una interpretación sobrenatural, teológica, muy profunda, ¿verdad que no? Es clara. Dice, sed santo porque yo soy santo. Y miren, una instrucción. A veces el Señor nos deja la palabra instrucciones así, contundentes, y que vaya, cómo nos cuesta, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana espiritual. Pero vamos a entender cómo a través del Espíritu Santo en nosotros va a ser también sencillo. ¿Te acuerdas otro mandamiento muy corto? Orad sin cesar, muy corto. ¿Y cada cuánto lo hacemos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Este es no tan corto, pero dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces vamos a entender que como instrucción la santidad directamente es una propuesta del Padre Celestial para todos aquellos que nos decimos ser sus hijos. Entonces el Padre nos está diciendo a través de esta inspiración, a través de esta epístola, dice, si tú eres mi hijo, entonces debes demostrarlo en tu vida mediante una vida en santidad. Y en el versículo 13, Pedro empieza primeramente a trabajar en la limpieza de nuestra mente. Fíjate bien dónde empieza el proceso de la santificación. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y aquí algo importante. Tenemos que aprender a limpiar nuestra mente, porque es aquí donde la santidad comienza a perderse. ¿Dónde comienza a perderse la santidad? Aquí. ¿Dónde empiezan las maquinaciones, los pensamientos? Aquí. Todo empieza aquí. Y entonces dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El ceñid los lomos hace alusión. Yo me puse a investigar esta parte. ¿Dónde está el lomo? Y antes pensaba, pues la espalda, ¿no? Pero no, dice, ceñid los lomos era la parte, y a veces lo usamos, ¿no? Me pegó en el lomo, mamá. Pero es la parte en el soldado, en la persona de aquel tiempo, era esta parte de aquí, donde colgaban su espada. Entonces, el ceñid de los lomos, fíjate bien cómo va esta parte. ¿La espada para qué servía? Para defenderse. Cuando Pedro usa esta alusión, el ceñir los lomos de vuestro entendimiento es tener una preparación, de tal manera que cuando nuestro entendimiento se nuble, cuando nuestro entendimiento empiece a corromperse, tengamos la disposición de defendernos. Bíblicamente la espada, ¿a qué hace referencia?
A la palabra de Dios. Entonces, fíjate bien, ya cuando entendemos esta parte, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y nos dice algo bien importante, sed sobrios. ¿Sí? Sed sobrios. Entonces, el saber utilizar la Escritura cuando tengamos pensamientos que no son santos, pues nos da esta parte del ceñid vuestros lomos. Pero luego nos dice, sed sobrio. ¿Qué es una persona sobria? Que consciente de todo, ¿cierto? Cuando el que no es sobrio, ¿cómo está? Ebrio, ¿verdad? Entonces, sobriedad y ebriedad. El ebrio, ¿cómo se comporta? ¿Tiene control de su cuerpo, de sus pensamientos? No, ¿verdad? Por eso dicen que los borrachos siempre dicen la verdad, porque no controlan, y entonces dicen lo que tengan que decir. Pero una persona en sobriedad, ¿qué hace? Piensa, ¿no? Entonces ahí dice la frase, di lo que piensas y piensa lo que dices. Pero cuando estás ebrio no pienses lo que dices y dices todo. Pero dice la palabra, sed sobrio. Bueno, pero pues yo no me emborracho. ¿Por qué me pide ser sobrio? Pues siempre estoy sobrio. Pero la sobriedad va más allá de no tomar alcohol. La sobriedad indica tener dominio propio sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras acciones. Una persona sobria no necesariamente es porque se guarde de tomar alcohol, pero si no controlas tu ira, tu cólera, tu enojo, esas palabras que de pronto hieren, que lastiman, dices no eres sobrio. Y la Escritura aquí, fíjate cómo nos lo está poniendo. Si entendemos la palabra ceñid y sed, ¿qué son? Instrucciones nuevamente. ¿Es opción? No, es una instrucción. Sí, es imperativo que aprendamos a tener la palabra dispuesta para utilizarla cuando sea necesario. El sed sobrio es tener dominio propio, y el dominio propio es un fruto también del Espíritu Santo. Entonces, el tener sobriedad sobre mi emoción, sobre mi pensamiento, sobre las acciones que yo puedo hacer, ya es una herramienta bien importante. Fíjate cómo va en ese orden. Aprende a limpiar tu mente y aprende a controlar lo que en tu mente generas. Y viene, dice, cuando logramos esta parte, nos resta algo bien interesante, esperar que la obra de nuestro Señor Jesucristo sea manifestada en cada uno de nosotros. Mira, dice, y esperad. Viene la tercera parte. Repito, ceñid, sed, sobrio, y luego dice, esperad. Entonces, cuando nosotros nos empapamos de la Escritura, tenemos dominio propio, dice, ahora espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. ¿Cómo se manifiesta el Señor Jesucristo en nosotros? ¿Cómo lo podemos manifestar? Y mira, en esta parte, ¿verdad? Cuando en el versículo 14 nos empieza a describir cómo lo vamos a hacer, dice, como hijos obedientes. Es decir, ya recibiste la instrucción, ahora te toca ¿qué? Obedecer. Obedecer. Y dice la Escritura que obedecer es mejor que muchos sacrificios. Entonces, la parte de obediencia que Dios demanda como hijos es una forma en la cual podemos alabar y glorificar y darle honra de una forma impresionante. ¿Sí? Podemos desbordarnos en llanto, en una alabanza profunda, pero si mi vida no tiene obediencia, ¿de qué sirvió? Debemos ser íntegros con las cosas, ¿verdad? Pero también en la otra parte, eres bien obediente, pero no logras desbordarte en la presencia del Señor, aguas, ¿no? ¿Me explico? Entonces tenemos que hacer una entrega completa de lo que Dios nos ha manifestado en nuestras vidas. Y entonces, esta parte nos habla de cómo debemos actuar ante las acechanzas del enemigo, pidiéndonos que no tomemos la forma de los deseos que antes teníamos. Mira, dice siendo obedientes y dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y el conformarse, lo hemos visto muchas veces, no se trata sobre una... se trata sobre el tomar la forma, el conformado. ¿Sí? Hablas de tomar la forma, entonces te dice, no tomes la forma o no traigas a tu vida una conducta que se rija bajo los deseos que tenías antes. ¿Antes de qué? Antes de conocer al Señor. Entonces nos está diciendo, antes de conocer al Señor, antes de que el Señor obrara en nuestras vidas de muerte a vida, éramos hijos de desobediencia.
Entonces, lo contrario a ser un hijo de desobediencia ahora es ser un hijo de obediencia. ¿Sí? Entonces, la obediencia es otra característica que nos determina que somos hijos. Ser obedientes determina que soy hijo. Y mira, dice aquí y lo aclara algo importante. Antes el Señor nos valía esas actitudes porque éramos ignorantes. ¿No? Bueno, eras ignorante, pero aún así había una condenación. Pero mira, ahora, ¿qué pasa cuando somos hijos y aún así decidimos actuar en desobediencia? Entonces, tomar esa forma de esos deseos que antes teníamos, ¿verdad? Pues era por la ignorancia, por la muerte espiritual que teníamos. Pero ahora, cuando nos conformamos de esa manera, deshonramos al Señor. ¿Sí? Deshonramos al Señor, porque ya no somos ignorantes. Porque en algún momento de nuestra vida pasamos y escuchamos una enseñanza. Y pasa el tiempo, se nos olvidó y desobedecimos cuando ya sabíamos lo que teníamos que escuchar. Hoy vimos ya 3 instrucciones, 4 con sed santos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar en el Señor. ¿Y qué pasa? 15, 20 días, 30 días después. Se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. Vean la parte en la cual nuestra poca retención de las cosas olvidamos mucho. Y dice en el versículo 15, fíjate bien, como hijos de Dios, cuando hacemos esto ya no es por ignorancia, sino es por querer tener la forma de esos viejos hábitos. Así de sencillo. Ya no lo hacemos por ignorancia. Y entonces aquí es un examen interno, decir, ¿cuántas cosas de las que hago, si dejara esa acción tal cual plana, no se diferenciaría de alguien que no ama a Dios? Ponte a pensar, ¿cuántas cosas de las que haces son idénticas a las que hace un hombre o una mujer que no ama a Dios? Y ahí viene el examen de los catorrazos, ¿no? ¿Cuántas de las cosas, de cómo hablo, cómo me visto, cómo me conduzco, qué es lo que pienso, qué es lo que anhelo? Y entonces empezamos a contrastar, ¿no? ¿Qué diferencia tengo yo con los demás si hacemos y pensamos iguales? Por eso la Escritura es clara cuando dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Bíblicamente tendría comunión, dice ninguna, porque somos opuestos. Somos polos completamente opuestos. La enemistad con el mundo es enemistad ¿con quién? Es directamente. Cuando empezamos a parecernos a nuestros viejos hábitos, o sea, ¿cómo te lo explico? ¿Sí? Es contundente. Y son reflejos que cuando vemos en nuestras vidas como hermanos, y a veces empezamos a notar, y oye, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Pero, ¿qué crees? Empiezas a reflejar actitudes y acciones que, por más que me digas que oras, que ves YouTube, todas las prédicas, que tienes tu devocional, que diezmas, si tu vida empieza a manifestar cosas que no se distinguen de las del mundo, aunque digan lo que digan. ¿Me explico? Dice que ¿quién es lo que más se engaña? El corazón del hombre. Podrías decir, estoy bien, no necesito ser religioso. Mira, no me ha caído un rayo. No, Dios me ha permitido vivir y tener abundancia y prosperidad. Tuve un ascenso, tuve una contratación, me va bien en mis finanzas, puedo salir, disfrutar. Veo mis hijos, veo mis nietos. Creo que estoy bien, no pasa nada. Y tanto que decía el pastor que me congregara, que diezmara. Y mira, lo he dejado de hacer desde hace tiempo y mi vida va muy bien. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a ver en tu corazón? Engaño. Engaño. Entonces te dice acá, no te conformes a los viejos hábitos que tenías, porque has nacido de muerte a vida. No te conformes a eso. No tomes la forma otra vez de donde Dios te rescató. Y mira, dice en el 15, sino como aquel que os llamó es santo. Entonces, ¿quién es santo primero? Dios Padre. Dice, entonces, como Él es santo, ¿te acuerdas cuando infundió aliento a Adán y a Eva? ¿De dónde tomó ese aliento? De sí mismo. Pues la vida que tenemos, tanto material como espiritual, ¿de quién proviene? De Dios mismo. Entonces dice, si Él es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando una persona necesita
transfusión de sangre, ¿puede aceptar cualquier tipo de sangre? Tiene que ser una sangre específica. ¿Qué le pasa a la persona si le meten otro tipo de sangre? ¿Qué creen que le pase? ¿Creen que se muera, se enferma más? Aún los trasplantes, ¿verdad? Tienen que hacer estudios para que sean compatibles, ¿verdad? Si ese órgano no es compatible, ¿qué le va a pasar? Lo va a rechazar, lo va a rechazar. Debe tener una misma esencia. Entonces la santidad, pasa lo mismo con el Señor, Él es santo. Para tener esa comunión con Él, ¿qué necesitamos hacer para estar en comunión con Él? La misma santidad que proviene de Él. Entonces, ¿puedo tener comunión sin santidad? Sin santidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, es algo necesario, sí o sí. Si le juegas a ser cristiano, o la tienes o no la tienes, punto. Si te dices que eres, no perdamos el tiempo. ¿Me doy a entender? O sea, si vengo, me congrego y digo, soy cristiano, pero no me esfuerzo en cumplir esto, no pierdas tu tiempo. Mejor disfruta los 40 años bien gozados en esta vida. ¿Sí? Así. Y entonces, fíjate, en el versículo 15 nos deja aquí claro, sed santo porque yo soy santo. Sed santos también vosotros. Fíjate lo que dice, ¿en qué parte de nuestra vida? ¿De 5 a 7 los sábados? ¿Cuándo dice? En toda vuestra manera de vivir, y aquí es donde nos la pone bien complicada, dice, en toda vuestra manera de vivir, es decir, todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas áreas en tu vida tienes? Y ponte a enumerarla. Una vida laboral, ¿qué más? Vida familiar, vida social, ¿qué más? Vida digital, ¿no? Ahora en el Facebook, en los gamers que les pasan ahí horas dentro de un juego. Dice, en todos esos escenarios, dice, refleja la santidad de Dios. Hubo un síndrome en la sociedad hace un tiempo cuando había algo que se llamaba el Messenger. Son redes sociales ya viejas, Hi-Fi, MySpace, cosas así. Y habían unas investigaciones que decían que cuando la persona se ponía detrás de la pantalla, cambiaba por completo. O sea, tú veías una persona bien introvertida, bien callada, pero nada más entraba el Messenger, era otra persona diferente. Y al parecer creo que sigue vigente este tipo de comportamiento. ¿Por qué? Sí, completamente te liberas, ¿no? Eres libre de ser lo que realmente eres. Pero mira, la Escritura nos dice que la santidad debe reflejarse en todas las áreas de tu vida. Hay cosas que en la oscuridad de tu vida no reflejas a Dios. Es más, no tendríamos ni por qué tener oscuridad en nuestras vidas. Porque Dios es ¿qué? Luz. Y si Dios nos inunda nuestra vida, no tendríamos por qué tener cosas ocultas dentro de nuestro corazón. Hábitos pecaminosos ocultos. ¿Sí? Cuando todos se apagaron las luces en tu casa, cuando todos están durmiendo, ¿cuánta santidad reflejamos en nuestra soledad? ¿Cuánta santidad reflejamos? Entonces dice, la santidad debe estar ¿en dónde? En todas las áreas de tu vida, aún las más ocultas que puedas guardar. Dice, sé santo en todas las áreas de tu vida. Con esposa o sin esposa, con amigos, sin amigos, con hermanos o sin hermanos, sé el mismo. Y entonces, ¿qué pasa cuando dices, bueno, aquí sí soy santo, pero aquí me doy mis permisitos? ¿Qué pues? ¿No? Aquí hasta hablo bien bonito, pero ya, o cuando me pego en el dedo chiquito del pie, caray, se me salió algo de que no tenía que salirse. Si te salió es porque ahí está adentro. Entonces, ¿dónde está la santidad reflejada? ¿No? Entonces, generalmente es eso. A veces las pruebas nos permiten sacar lo que hay adentro, ¿no? Hermano, ya te rayaron tu yeta allá afuera. ¿Qué vas a gritar? Lo primero que vas a gritar es lo que está en tu corazón, ¿no? Entonces, fíjense esta parte, ¿no? Dice, en todas las áreas de nuestra vida debemos de reflejar santidad. Y ante esta indicación, hermanos, ¿habría manera de negarnos a obedecer? Ya te lo dejé ahí claro. ¿Crees que puedas tener una excusa para decir,
Dios, aquí no puedo obedecer esto. Es que me buscó y me tuvo que encontrar. ¿Cómo me iba a quedar callado, Señor? ¿Me explico? Y empezamos, no, pues, Señor, si tú tiraste las casas de cambio en el templo cuando yo no le tiré los dientes, ¿no? Y empezamos a justificar muchas acciones, pero, hermanos, dice, la santidad debe reflejarse en todas las áreas de tu vida. Ahora yo te pregunto, ¿crees que requiera esfuerzo la obediencia? ¿Crees que requiera responsabilidad? ¿Compromiso? Sí, aunque no queramos, tenemos que hacerla. Entonces aquí ya implica algo importante, el libre albedrío para tomar decisiones firmes, contundentes. Dios no va a hacer, es que el Señor no lo puso en mi corazón y por eso no lo hice. No, pues tú tienes que también tener dominio propio, esfuerzo. ¿Cómo empezamos? Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dios no va a decir, es como el Señor no lo puso en mi corazón, pues no es mi culpa, no. ¿No? Entonces, tenemos que tener esfuerzo, responsabilidad, compromiso. Si queremos en verdad agradar al Señor con nuestra vida, debemos intentarlo ¿cuántas veces? Una y otra vez. ¿Cuántas veces? Todos los días. Todos los días. Y descansar en la gracia del Señor. Señor, ya fallé, pero lo voy a intentar y perdóname y confío en tu gracia de que me limpias de toda maldad. Porque si no viviríamos condenados en culpa y olvídate, depresión constante. Pero tampoco tomando a la ligera las cosas, me explico. Ahora viene algo importante. ¿Cuál es nuestro aliciente para poder enfrentarlo? Porque cuando fallamos, hermanos, cuando cometemos un error, cuando fracasamos, ¿qué pasa con nuestras emociones? Se van abajo. Miserable de mí. Vemos ahí a Jeremías, es un ejemplo, ¿no? Pobre Jeremías. Pero, hermanos, la obra de Cristo nos da un aliciente que antes no se tenía. El Señor ya pagó, el Señor ya hizo su obra en nosotros. Mira, los siguientes versículos nos hablan justamente de cuál es nuestro aliciente. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes invoca por Padre a este ser? Eso. Al final les puedo dar el mensaje de salvación para los que todavía no lo conocen, pero dice aquí, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, ¿qué es acepción de personas? Sin importar qué tan bueno o qué tan malo puedas pensar de ti sobre cómo eres. Dice, sin importar quién, dice, juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces aquí nos dice algo importante, condúcete en temor, porque si conoces al Padre, debes de tener temor y reverencia de quién es Él y de dónde te sacó y cómo estabas. ¿Y cómo estabas? ¿A quién le gustan las mascotas? ¿Quién tiene perrijos? Eso. Habló perrijos, ya a un nivel pro. De que le lavas los dientes, lo metes a tu cama y todo. Cuando quieres así una mascota, lo bañaste, lo llevaste allá a la estética y si lo pusieron bien precioso, y de repente lo sueltas, se escapa y ¿qué crees? Se metió al lodo. ¿No? Te jala los cabellos, ¿cómo? Pero si le invertí en la estética más de lo que yo pago en mi corte de cabello. ¿Y qué le pasó al perrito? Es perrito y aunque lo trates como humano, el perrito se fue a revolcar a la tierra. ¿No? Alguien dejó la puerta abierta, empiezas a buscar quién fue el culpable, pero el perrito ya se volvió a ensuciar. Y te enojas, ¿verdad? Ese mismo enojo sobre algo que es limpio, algo que se le invierte, ponte a pensar en el papel que nuestro Padre Celestial tiene hacia con nosotros. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa a través de su Hijo Jesucristo. Y muchas veces ya estando limpio, estando apartados para el Señor, queremos conformarnos a nuestra vieja vida. Conformarnos, acuérdense, es tomar la forma de nuestra vieja vida. Y entonces, Dios Padre, ¿qué diría? Hijo, te saqué de ahí. ¿Por qué quieres regresar al lugar donde te saqué? En pensamiento, en acción, en conducta. Y mira lo que dice acá, conducíos en temor todo el tiempo.
recordando la obra de Cristo. ¿En qué momento? En toda vuestra peregrinación. No necesitamos. ¿Cuál es nuestra peregrinación? Desde que el Señor te rescata hasta que venga por ti. Ese es tu peregrinar. Más cansado, más largo que de aquí a la basílica, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Dices, todo el tiempo de tu vida, todos los días, en cada minuto y en cada instante, condúcete con temor. Entonces, el temor, ¿para qué es este temor? Es decir, mira, somete todo tu pensamiento en ese temor. El Señor está con nosotros. El Señor nos observa, el Señor está ahí, su Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, en ese temor de que estamos con el Padre, conduzcamos nuestras vidas todo el tiempo. Y mira, algo importante. Pedro señala aquí la imparcialidad del Señor para poder evaluar cada una de nuestras acciones. Es imparcial. No hay justificación. Porque ¿qué va a juzgar el Señor? Dice, las obras. Y no podemos llegar con el Padre y decir, es que me hizo enojar, es que Él se lo buscó, ¿no? Es que se lo merece. ¿Qué va a juzgar el Señor? La acción como tal. Condúcete con temor, pensando en que el Señor examina cada acción de nuestras vidas. Y mira, esta parte que Pedro pide sobre el temor, no es un miedo que limite nuestras acciones, porque te conviertes en religioso. Esto no lo hago porque soy cristiano y mi religión no me lo permite. Te conviertes en religioso, limitando acciones por temor a una restricción humana, pero nunca nace del corazón. Es bien diferente hacer las cosas por convicción que por restricciones que escuchaste. Es muy diferente. Y mira, dice algo importante, esta reverencia obediente, aquí yo lo puse así, una reverencia obediente para cada uno de nuestros actos, de tal manera que con ellos honremos el nombre del Señor. Entonces, este modo de actuar debe ser permanente en todo nuestro diario vivir, mientras Dios nos permite estar en esta tierra. Por eso, hermanos, no es en nuestra carne, porque nada más te lo digo, ya te cansaste. Es en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque en la carne desfalleceríamos al instante, hermanos. Es demasiado. Bendita gracia que Dios nos dio. Y cuando empezamos a comprender esto, amamos más la gracia de Dios, porque nuestras fuerzas, hermanos, ¿cómo lo haríamos? De verdad no podríamos. Falta tras falta todo el tiempo. Y mira, dice aquí algo importante. Podemos entender que la vida en santidad de un hijo de Dios no tiene vacaciones ni días de descanso, ni licencias, ni permisos. Permiso con goce de sueldo, sin goce de sueldo. No tiene. Dice la santidad cuando debe ser reflejada. Todo el tiempo. Te fuiste de vacaciones, llévate la santidad contigo. Invitaste a alguien inconverso a tu casa, llévate la santidad a tu casa. ¿Me explico? Entonces, veamos esa parte, ¿no? Tenemos que ser congruentes en todo lo que realmente somos. Y mira, viene algo importante, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo era nuestra vida antes? Dice que era vana. Y entonces aquí habla algo importante, fuiste rescatado, es decir, tú no fuiste el que salió de ahí. Alguien fue y ¿qué hizo contigo? Te tomó. Entonces, si estás aquí en Cristo, no fue porque tú hayas decidido estar. Cristo sabía que eras de Él y fue por ti. Le pertenecemos al Señor. Le pertenecemos al Padre. Entonces, si intentamos hacer esto, hermanos, en nuestras fuerzas, seremos simplemente hombres y mujeres moralmente aceptables, así te lo pongo. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, tratando de limitar todo esto, vas a ser un hombre y una mujer moralmente buena, así te lo pongo. Que cuando te pregunten, ¿tú eres malo? Vas a decir, no, yo soy bueno. No le hago daño a nadie. ¿Sí? Entonces, no se trata de lograr bondad, sino santidad. El Señor nunca nos dice, no nos llama a ser bondadosos en el aspecto de, sé bueno solamente, dice, sé santo. Sé santo. Va a un nivel más complejo, ¿sí? Porque la santidad
se evalúa aún en lo más interno de nuestro corazón. La bondad, ¿dónde se evalúa? De a partir de nuestras acciones para afuera. Pero la santidad, ¿desde dónde empieza, dijimos? Desde el pensamiento. Mira, fíjate cómo viene a ser esto una revolución. Entonces, si lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, seremos hijos e hijas que en verdad viven una vida santa. Entonces, por eso Pedro reconoce la importancia de que nuestro ejemplo provenga de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Quién nos rescató? Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Dónde está nuestra fe y esperanza? En Dios. Entonces, recordar que el Señor nos rescató de nuestra antigua manera de vivir, pagando un precio que no se puede comparar con nada material. Fuimos comprados a precio de sangre y ya no nos pertenecemos. Si alguien me compró, ¿a quién le pertenezco? A aquel que pagó el precio. Entonces, cuando dices, ya no me pertenezco, ¿qué va a pasar con tu yo? Tienes que quitar ese trono de ti porque ya no te perteneces. ¿Le perteneces a quién? A Cristo, porque Él pagó por nosotros. Entonces, si le pertenezco a Cristo, debo conducirme de la manera que Cristo quiere que yo viva. Entonces, cuando hacemos esa lucha entre yo y Cristo, viene ese problema. No me estoy sometiendo a lo que realmente es la voluntad del Padre. Y dice, y hay muchas citas, ¿no? Niégate a ti mismo, toma tu cruz, niégate a ti mismo, ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. ¿Me explico? Hay muchas evidencias de que ya no somos nosotros, sino Dios en nosotros a través de Cristo, por medio de su Espíritu Santo. La Trinidad hecha presente aquí. Y entonces, hermanos, dice, híjole, si le pertenezco al Señor, ¿cuántas veces en nuestro entorno escuchamos pensamientos como que cada quien tiene la decisión de saber cómo construir su vida? ¿Lo has escuchado? Tú decides tu futuro, no, piensa en ti. Lucha por ti, por tus sueños. Y el mundo nos satura del yo y del yo y del yo y del yo. Tú tienes la decisión, nadie más que tú. Todo el tiempo te están diciendo y haciendo creer que tú eres responsable, pero en realidad como hijos de Dios ya no vivo yo, vive Cristo en nosotros. Entonces la lucha con el mundo es esa, contrastarlos, nuestros jóvenes, nuestros niños. ¿Cuántas veces son inundados por eso? Yo decido. La adolescencia no se diga, la juventud. Yo soy el formador de mi propio destino, ¿no? Ya vemos a la obra de Ogmandino y otros, ¿no? Vive cada día como si fuera el último y todas estas cosas que el mundo tiene. Pero como hijos de Dios, ¿qué es? Es quedarme inmóvil buscando y esperando la dirección de Dios. Pero como somos bien impacientes, queremos dar pasos sin Dios. ¿Y cuántos ejemplos vemos en la Escritura de hombres que dieron pasos sin Dios y cómo les fue? ¿Te acuerdas de Saúl? ¿Qué perdió Saúl por adelantarse? ¿Me explico? Y entonces tenemos que aprender a esperar. ¿Te acuerdas que fue ceñid, sed sobrios y después qué decía? Esperad. Esperad, o sea, cumple tu responsabilidad y espera el cumplimiento de la obra de Cristo en ti día con día, pero sé responsable, comprometido. La vida en Cristo necesita eso, responsabilidad, compromiso. No esperes que la palomita del Espíritu Santo venga y haga todo por ti. No va a pasar. Si estamos aquí es con un compromiso y una responsabilidad de vida, hermanos. No nada más de venir y sentarte. Es una responsabilidad de vida. Porque creamos religiosos en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, viendo nuestra forma de vida. Estamos creando solamente religión en nuestros hijos y después nos damos topes de cabeza diciendo, ¿por qué mi hijo salió así? Porque estamos creando religión, no vida en Cristo. La vida en Cristo, ¿qué es? Dijimos, santidad. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, el joven refleja en su rebelión, arremetiendo contra los padres, diciendo, no te metas en mi vida. Yo tengo el control de mi vida. ¿Han escuchado eso? El vecino.
Pero mira, como hijos de Dios tenemos que ser conscientes que el control de nuestras vidas no nos pertenece, sino le pertenece al Señor. Y a veces podemos criticar a un joven en su rebeldía, pero ¿cuánta rebeldía tengo yo en mi corazón? ¿Cuánta rebeldía tengo yo en mi corazón? Fíjate, en el 20 decía, ¿desde cuándo fuimos destinados a esta obra? Dice, desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios tuvo un plan perfecto. Y a veces queremos romperlos por pequeños lapsos de tiempo que no sabemos esperar en Dios. Tenemos que ser conscientes que ese control entonces le pertenece al Señor. Y Él demanda una vida en santidad. Por lo tanto, debemos aprender a ser obedientes. De este modo, cada acción que tomamos debe estar enfocada en el plan de Dios para mi vida. Cada acción, cada decisión, cómo lo estoy conduciendo. Entonces, cuando entendemos que somos rescatados, significa que nuestro camino no nos conducía a nada bueno. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién necesita ser rescatado? Aquel que está en problemas. ¿Estamos en sintonía con eso? Entonces, entiende que la vida que llevabas no nos llevaba a nada bueno. Entonces, ¿por qué me quiero regresar a vivir como esa vida? No he entendido realmente cuál es la consecuencia de esa vida antigua. Si realmente entendemos a lo que me destinaba esa vida, ¿estaríamos deseosos de regresar? No. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel cuando sale de Egipto y empieza a decir, no, pues allá estaba mejor? ¿Qué tuvo que hacer Dios con esos que pensaron que Egipto era mejor? Los tuvo que quitar, muertos, sepultados o en el desierto, porque no lograron entender que estar con Dios era mejor. Y es lo mismo a donde va a pasar como iglesia, hermanos. Fíjate, cuando vemos las vírgenes insensatas, las vírgenes prudentes, las que estaban realmente deseosas, se prepararon. Las que no entendieron a dónde estaban siendo llamadas, fueron negligentes y se quedaron. Entonces, si entendemos la magnitud de lo que Dios es para con nosotros, esta ordenanza de ser santo, pues es una necesidad que tengo que luchar, esforzarme. Esforzarte, ¿cuántas veces? Si has tenido la oportunidad de ver alguna vez un juego olímpico, los Juegos Olímpicos, en carreras o en alguna competencia, muchas veces los atletas se lesionan y no pueden terminar a veces como quisieran. Y hay corredores, ¿no?, que lesionándose en una carrera y casi el hueso de fuera, siguieron corriendo, esforzándose, ¿hasta dónde? Hasta la meta. Y puedes ver muchas historias de esas que la gente se levantaba y ovacionaba a estos corredores. Ya no había nadie, ya no era por nada. Pero ¿qué hicieron? Lucharon ¿hasta dónde? Hasta la meta. Entonces no compitas con los demás. ¿Quién es más santo? ¿Quién es menos santo? Compite por obediencia. No comparándote con otros, sino con lo que el Señor demanda de manera personal. Porque cuando empezamos a imitarnos y a levantar el dedito, mira aquel hermano, no inventes, él sí toma cerveza. Ya aquel lo vi en la disco. ¿Y qué va a pasar con tu santidad, hermano? Vas a ser de cascos ligeros. Porque estás comparando la santidad que Dios demanda en la vida de ¿quiénes? De todos tus demás hermanos. Pero aquí nos va a pedir cuentas. Va a ser personal, va a juzgar nuestras acciones y no va a haber excusa de decir, es que el hermano, siendo lo que es, mira lo que hizo. O aún en la Biblia, mira Pablo, mira Pedro. Estamos leyendo Pedro. Pedro negó al Señor. ¿Y cómo? Me explico. Y empezamos a poner esas cosas cuando el Señor nos va a demandar obediencia. La sangre preciosa de Cristo nos ha rescatado de esa vieja vida pasada. Entonces, por medio de Cristo hemos llegado a confiar en Dios y hemos puesto nuestra fe y esperanza en Él. Y ahora viene la parte importante, ser obedientes. Versículo 22. Fíjate, aquí ya viene. Ya entendimos la instrucción. Nuestro aliciente, ¿quién va a ser entonces, hermanos? Cristo. No tus fuerzas, no tus comparaciones, sino Cristo. Y ahora dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Fíjate lo que logra la obediencia. ¿Qué va a lograr? Purificación. Obedece una vez, obedece una segunda, una tercera. Y esa constante vida en obediencia, ¿qué va a empezar a obrar en nosotros? Santidad, purificación.
¿Sí? Dice, mediante el Espíritu, y aquí viene la clave importante, el Espíritu Santo en nosotros. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Y aquí lo dejó bien claro cómo debe ser nuestra vida en obediencia. Y hablamos mucho de obediencia y obediencia a la palabra, pero yo te pregunto, ¿qué es lo que debemos obedecer? Todo aquello que nos conduzca a una vida santa. Todo aquello que nos conduzca a una vida santa. La obediencia a la verdad trae consigo purificación. Ahora que estuve en esto de internado y demás, cuando un enfermo tiene una herida, esa herida tiene que, sí, pero tú tienes que limpiarla, cuidarla. Y a veces esa herida, aunque la limpies, te va a doler porque te va a doler. ¿Sí? Es una herida fresca, si la tocas duele, pero si no la limpias, te va a doler más. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado alguna vez una herida que tienes que limpiar, pero no quieres limpiarla, pero tienes que limpiarla? ¿Sí? Entonces, así es la obediencia en Cristo, hermanos. No vamos a creer, nuestra carne se va a oponer. ¿Pero qué tengo que hacer? Valiente, amarrarme así y tallarle. Y cuando más talle, más se limpia y más sano voy a estar. Entonces, hermanos, ser obediente no es fácil. No es fácil. Cuesta mucho, se sufre. Pero va a traer una purificación a nuestras vidas. Cuando logremos pasar eso, hermanos, va a haber otra área donde tengamos que someternos en obediencia. Y esto así va a seguir hasta que Cristo venga. No va a decir, ya sané todas las áreas de mi vida. No, te engañaste. Cuando termines, híjole, el Señor me llevó por este camino, me costó, ya di mi testimonio, pero que ya estabas bien feliz y de repente el siguiente paso, hijo. Porque tu vida va en crecimiento constante hasta que el Señor venga por ti. ¿Vas a descansar de una vida santa? No, nunca. ¿Me explico? Pero dice, no son tus fuerzas, es el Espíritu Santo que mora en ti. Y si lo menguaste, si lo contristaste, hermano, pues ya valiste 2 pesos partidos por la mitad. Vean toda la chamba que tenemos. Entonces, a veces te metes a un diplomado, a la escuela, a un trabajo y te saturas acá. Mira todo lo que tengo que hacer y te desvives y te desgastas. Y como hijo de Dios, ¿cuánto te desgastas? El Señor demanda un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida invertimos para agradar a Dios mediante el esfuerzo constante de nuestras vidas en todas las áreas? ¿Cómo te desgastas en todas las demás áreas de tu vida? ¿Y en la vida de Cristo? ¿Cómo nos desgastamos? ¿Cómo nos desgastamos? Y tenemos que darle mucho mayor peso a esto que a la preparación que hacemos para tu trabajo. Te vas a trabajar, arreglas tu uniforme, tu herramienta, tu espacio, la selfie para el Facebook bien ordenadito. Y para Cristo, ¿cómo ordenaste tu vida? ¿Cómo meditaste en la palabra? Dice Deuteronomio, ¿cuánto tiempo debemos meditar en la palabra? ¿Desde qué momento meditamos en ella? Desde que te levantas. ¿Y hasta qué momento dejas de meditar en ella? Hasta que te duermes. Pero ahí por el mediodía llega Shakira con la canción. ¿Qué pasó pues con la palabra? ¿Dónde dejaste de meditarla? ¿En qué momento? Y el mundo va a estar así, tratando de meterse en tu mente con pensamientos que no son la palabra para meditarla. Y te reíste con la canción de Shakira, pero así pasa con montones de pensamientos. El trabajo, tus afanes, tus preocupaciones, no vas a llegar la quincena. ¿Me explico? Cuando tenemos que ocupar nuestra mente en reflexionar lo que el Señor nos pide, porque eso nos va a llevar a la obediencia.
Esta obediencia, hermanos, que el Señor nos pide, puede ser dolorosa, pero cuando se ejercita va a traer consigo algo bueno para nuestras vidas. Cuando forzamos nuestra carne a que obedezca con el poder del Espíritu Santo, el Señor traerá por consiguiente una vida en santidad constante. Pero hermanos, cuando piensas esto, es una herida que tienes ahí, algo que está mal, que tienes que limpiar, pues a veces te acobardas y dices, no quiero limpiarlo porque me va a doler o porque me va a costar. Pero entre más posterguemos esa limpieza, hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a alcanzar lo que el Señor nos pide? Entonces, cuando alcanzamos esto, podremos manifestar un amor sin fingimiento. Fíjate bien, cuando logro esta purificación, voy a poder tener un amor fraternal no fingido. Amor fraternal entre nosotros, sin fingimientos, abierto completamente. Dice, de entrañablemente, desde dentro de nosotros, con un corazón puro. Y mira, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Cuando logramos perfeccionar la santidad es algo que va a permanecer. Ahora, la ordenanza de la santidad, dice, si el Señor me lo estipula aquí, va a permanecer también para siempre. Aquí lo dice tal cual, su palabra permanece para siempre. ¿Cuántas veces a nuestros hijos damos señales bien contradictorias? Un día les decimos algo y a los 3 días les cambiamos la instrucción. ¿Te ha pasado alguna vez? Oye, mamá, pero tú dijiste esto. Ah, pero ahora sí puedes, hijo. ¿No? Entonces, dice el Señor, no, el Señor da una instrucción y esa permanece. Y mira qué efímera es nuestra vida, hermanos. Te digo, damos desgaste de nuestro cuerpo, energía y vida misma a las cosas que son pasajeras. ¿Y qué dice la Escritura? Con todo lo que te desgastas día con día, tu trabajo, tu familia, todo lo demás. Dice, toda carne es como ¿qué? Como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Me dice, toda la gloria del hombre, lo más majestuoso que el hombre pueda producir, dice, es como una florecita silvestre del campo. Hoy es y mañana no es. Y dices, hermano, si toda mi vida me he esforzado por alcanzar esto, ¿cómo me dices que lo voy a perder tan fácil? Haz tesoros en el cielo, donde el hollín y la polilla los corrompa. ¿Mediante qué? Mediante obras en santidad. Ahí está nuestra recompensa. ¿Me explico? No se trata de ayudar a la viejita a cruzar la calle. Las obras de santidad nacen desde nuestro pensamiento, que se van a ver manifiestas en nuestra vida, claro que sí. Dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y mira, aquí nos dice, ¿a qué nos pide aquí ya? Si tenías tus dudas, dice, desecha pues, y aquí vamos a enlistarlo. ¿Qué tenemos que quitar de nosotros? Malicia. ¿Cómo se manifiesta la malicia? ¿Cuánta maldad hay en nosotros, hermanos? ¿Cuánta maldad? Y no necesita ser Hitler, o sea, somos malos. En nuestro pensamiento, cuando queremos ganar algo que no tenga que ganarse, ¿no? Todo engaño, hermano. Híjole, el engaño hacia ti mismo, tan solo ese. Hipocresía, envidias y todas las detracciones, todas las cosas que en vez de darnos una vida plena, ¿verdad?, nos van a ir hacia abajo. Entonces, las detracciones son infamias, toda infamia que puedas hacer entre tu prójimo. Y va ligado a lo que el Señor pide, ¿no?, el amor fraternal. Y estas cosas que están aquí citadas se manifiestan entre nosotros, como hijos de Dios. Entonces dice, quítalas. Y entonces, todo esto lo vamos a poder hacer en el poder de la sangre de Cristo, porque su sangre nos limpia de toda maldad. Su sangre nos limpia de toda maldad. ¿Tienes algo impuro? La sangre de Cristo te puede limpiar. Pero tienes que ser obediente. ¿Y qué va a pasar con esto, hermanos? Llegamos a la parte importante, el crecimiento. Primera de Pedro 2 al 3 dice, desead. Y aquí nos da otra instrucción. ¿Qué debe haber en nosotros? Un deseo. Dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad
del Señor. Y aquí nos pone algo bien importante. Tienes un bebito, allá está Nathan, está Dana, y los bebitos quieren leche. Y ahorita está allá Enrique o Marquillos ahí, y le hacen de changuito, los angolotean, los envuelven, les cambian, pero el niño ¿qué quiere? Leche. Y le podrá traer un montón de cosas, pero lo que quiere es ¿qué? Entonces no hay nada en el mundo que le haga desistir de su deseo. ¿Y en qué momento se va a calmar? Y entonces ¿qué pasa? Fíjate, nosotros dice, tú tienes que ser como ese bebé, porque en tu vida adulta llega el trabajo, tú estás llorando, quiero la palabra, ya el Señor me lavó, soy una nueva criatura, quieres palabra y te alimentas, y empieza a pasar el tiempo y luego empiezas a querer palabra y llega el trabajo. Tú querías la leche, pero llegó el trabajo y ¿qué crees? Te volteas al trabajo y te vas con el trabajo. Dice, por eso sé como niño, para que por nada del mundo, cualquier cosa que venga a tu vida, te distraiga de lo que realmente necesitas. Dice, deséalo como un niño recién nacido. Que no puedas engañarte de decir, esto va a sustituir la palabra. ¿Con cuántas cosas el hombre sustituye la palabra de Dios? Bueno, como hijos, así ya aquí en corto como cristianos. Te lo voy a poner, fíjate los engaños. Lo cambiaste por un video de YouTube, por un pensamiento de otro autor, por el comentario de MacArthur, pero ¿qué crees? No te has alimentado de la palabra. Cuando nos alimentamos de la palabra, es ir estrictamente a la palabra y pedirle que el Espíritu Santo te discierna lo que ahí dice. No te engañes. Si solo te esperas a que alguien te la regurgite, ¿tú comerías vómito de alguien? Pues no, apréndela tú. Porque cuando el velo del templo se rasgó, dice, tenemos acceso directamente con el Padre. No necesito otro intercesor que me desmenuce la palabra y me la coma. Dice, tú con el Espíritu Santo puedes ir a ella y el Espíritu Santo te va a discernir las cosas que tienes que corregir en tu vida. Fíjate con qué cosas nos distraemos. Ni siquiera te dije el entretenimiento. Es más, puedes agarrar un libro. La vida cristiana y te lo chutas, 3 libros. Pero eso no sustituye, ¿qué? La palabra de Dios. Los jóvenes, lo mismo con los jóvenes, les puede ser algo bien atractivo para que se involucren en el Evangelio. Pero si el joven no va a la palabra y se la come, va a estar desnutrido. Así te lo pongo. Podrá divertirse con todas las mejores estrategias del mundo, pero si el joven que dice ser hijo de Dios no come, se va a desnutrir. No cambiemos por nada la palabra de Dios, hermanos. Y son engaños sutiles. Dicen, yo ya vi el YouTube, yo ya vi esto. Hermanos, la palabra es la palabra y punto. No hay nada que la sustituya. Entonces tengamos cuidado en eso. ¿Me doy a entender ahí? ¿Y qué va a pasar con eso? Dice, pues el crecimiento, hermanos. El crecimiento, la palabra del Señor nos pide que seamos como estos niños anhelantes de ese alimento para traer entonces crecimiento. Sin la leche, ¿va a crecer el niño? No. Y cuando llegues y le des fórmula láctea, ¿qué le va a pasar? Tarde que temprano va a tener un efecto secundario. Tu vida espiritual, ¿cómo la fortaleciste? ¿Con qué principios tienes tu vida cristiana? ¿Con lo que alguien te regurgitó? ¿Comiste vómito toda tu infancia espiritual? ¿O la alimentaste directamente? Qué feo suena, ¿no? Y dice, si en verdad hemos sido salvos, el deseo de la palabra de Dios será manifiesto. Hermanos, hemos sido llamados por orden del Señor a vivir una vida en santidad. Dice la Escritura, sed santos como yo soy santo. Entonces, no hagamos oídos sordos a esta ordenanza, no lo hagamos en nuestras fuerzas. Y la única forma de obedecer esto es teniendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Es la única forma. Él pagó por precio de sangre. Nos rescató de la vida que teníamos. Y si hoy no has tenido esta salvación, hermano, entrega tu vida al Señor Jesucristo. Es el único que nos puede dar esa libertad. Es el único que nos puede dar ese crecimiento. No luches por tus fuerzas porque serás un hombre moralmente bueno. Lucha en las fuerzas del Espíritu Santo y serás santo. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra.
Damos gracias porque tú eres bueno. Damos gracias porque tú eres fiel para con nosotros, Dios. Permítenos, Padre, no hacer caso omiso a esta instrucción, Señor. Es una instrucción precisa para nuestras vidas. Ayúdanos a ser valientes para limpiar, para purificar con el poder de tu sangre preciosa cada aspecto. Ayúdanos a ser responsables, esforzados, valientes, Señor, para entregarte a ti aquello que no conviene conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Ayúdanos a tener temor de nuestra vida, Señor, de tal manera que cada cosa que hagamos, que digamos, que pensamos, podamos someterla a tu voluntad, Señor. Enséñanos, Señor, a ir a esa palabra tuya para que sea nuestro alimento directo, sin interpretaciones de terceros, sino que seas tú y nosotros, a través de tu Espíritu Santo, dándonos crecimiento, dándonos ese alimento necesario, Señor, para seguir avanzando en nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, lo que es bueno. Ayúdanos a entender lo que te agrada y lo que te da honra, lo que te da gloria, Señor. Perdona, Señor, nuestra flaqueza espiritual por falta de alimento, Señor. Y ayúdanos a fortalecernos, Señor, a través de tu palabra misma, Señor. Ayúdanos a entender que sin santidad no podremos estar contigo, Señor. Y que es un requisito, Señor, para nuestras vidas si decimos que tú eres nuestro Padre, Señor. Debe manifestarse sí o sí en cada uno de nosotros. Ayúdanos a luchar, ayúdanos a perseverar constantemente, no con nuestras fuerzas, sino con tu poder en nosotros, Dios. Gracias te damos por tu obra de salvación. Gracias porque tu Hijo Jesucristo murió por nosotros para que esta lucha no la hagamos con nuestras fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu recordatorio, Señor, de lo que tenemos que hacer y cómo debemos de vivir, Señor. En tus manos estamos y damos gracias, Padre. Amén.